Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Buenas tardes, amigos. Estamos iniciando ya diálogos y como les habíamos informado a través de las redes sociales, hemos invitado al doctor Rodrigo Tenorio y al doctor Jorge Benavides, jurista y psiquiatra, psicólogo, las dos cosas, psicoanalista, catedrático universitario, los dos decanos de la Facultad de Derecho de la UTE. Jorge, además de dio clases también en otras universidades, sí, ¿no? También, en otras también, universidades. Sí. Bienvenidos a los dos, muchas gracias. Pero primero quiero comenzar saludando a Manavisión en el canal 9 y a TV Color, canal 36 en el centro del país, en Cotopaxi y Tungurahua, que nos acompañan, a nuestros amigos de la 920 AM y por supuesto Democracia TV. Estamos a punto, un poquito más, y son 15,000 los suscriptores. Esperamos que este mes ya pasemos de los 15,000. Muchas gracias. Les habíamos planteado la idea de, desde octubre hasta acá no ha pasado mucho, más bien se ha ido diluyendo toda la conflictividad. Hubo informe del relator de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y uno del Defensor del Pueblo, que ha generado mucha polémica, no solo por los muertos que él señala que hay, después una investigación de jóvenes que van a ser comunicadores, dice, no, estos no existen. El otro dice, alguien tiene que verificar, dice el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo habla de la dureza del Estado, no comenta nada, al igual que la Comisión Interamericana, de lo que ha pasado, en cambio, de las organizaciones sociales que participaron. Nos encontramos con una Contraloría incendiada, que pareciera un objetivo. Además, era tan objetivo que se encuentra las oficinas a las que acudieron y fueron a buscar qué documentos quemar. Entonces, todo les detuvieron al interior. Ahora ninguno está preso, no están detenidos, no avanzan las investigaciones. Bueno, este es un panorama que nos dejó octubre. Desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del análisis del comportamiento y eso, ¿esto qué mensaje le deja a la sociedad? Esta violencia generalizada. Rodrigo, bienvenido, buenas tardes. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La problemática de la violencia social tiene esas características, ¿no? O sea, está abajo, empieza a subir, tiene un gran pico de explosión, luego baja y parecería que se olvidó lo que aconteció. A mí me preocupó mucho el informe de la señora Bachelet, ¿no? Ya, sí, el representante de ella que vino, sí, de las Naciones Unidas, sí. Que puso mucho el énfasis en la supuesta violencia del Estado. Desde el Estado. También lo hace la CIDH, aunque la CIDH menciona otras circunstancias, pero es frente al Estado. Sí, pero de todas maneras es menos comprometedor al Estado que el de la señora Bachelet. Sí. Hasta el punto de que en algún momento escribí a qué se refiere ella. Parece que no vio realmente la película entera desde el comienzo al fin, que vio pedazos nada más, y un informe creo que debe tener una visión muy amplia. Sobre todo viniendo de ese organismo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Que en definitiva estaba medio acusando al Estado, o al gobierno mejor, sobre las causales de la violencia. La violencia es indispensable, ojo. Si no hay violencia, no existe existencia. O sea, la violencia es parte de la vida. Sí. Vivimos porque hemos sido violentos, o sea, hemos superado desde el comienzo a la naturaleza, por ejemplo, a todos los enemigos, un montón de enemigos que nos han impedido, si no hubiesen ganado los otros, no existiríamos. O sea, la violencia es como el niño chiquito que
que muerde el Que va seno de la descubriendo. mamá pidiendo leche, ¿no? Va descubriendo cosas y formas de comunicarse. Por formas de comunicarse, formas de demandar. Ya. El niño pequeñito muerde el seno de la mamá, el pezón, porque quiere leche y la mamá ya no tiene leche. Cuando el niño muerde ya es que ya no tiene leche. Ya. Y entonces hay que pasarle a otro espacio, ¿no? Hay que la mamá comprende y le pasa a otro tipo de alimentación. Así es que no hay que luchar en contra de la violencia. O sea, la violencia es necesaria. ¿Sí? Sino, ¿qué más si nosotros tuviésemos este rato un gobierno tiránico que nos abruma? Tendríamos que reunirnos y enfrentarlo, ¿verdad? Claro. Y ese enfrentamiento y es violento también. Es violencia. El tema está hasta dónde llegar con la violencia y cómo manejar la administrarla. violencia. Ya. ¿Cómo manejarla? Por eso es que nuestra Constitución, y a eso voy a ir, dice quién tiene la potestad del ejercicio de la violencia y el uso progresivo De la fuerza. de la fuerza, claro. Claro, porque si el Estado no tuviese un ejército, ¿para qué tenemos un ejército? Es porque esos señores podrían usar sus armas para defendernos, por ejemplo, a los ciudadanos. La policía también. Ahora los policías están exigiendo tener armas de fuego, ellos cada Para uno para defenderse, defenderse porque si no, y defender a la claro. sociedad. Entonces, la violencia es necesaria. ¿Cómo manejar la violencia? Ese es el punto. Justamente porque se sabe que la violencia es necesaria, hay quienes manipulan la violencia, sobre todo la violencia social. Y es lo que aconteció en octubre. Una manipulación de la Hubo violencia social. una clarísima manipulación de la violencia social, de la protesta social, dirigiéndola hacia objetivos ocultos que Bien después... podrían transformarse y se ha denunciado una especie de golpe de Estado o simplemente la anulación de instituciones como la Contraloría. Claro, pero sí se habló después claramente de que había que tumbar a Moreno, Bueno, de que... pedidos claritos. Clarísimo. El presidente de la CONAIE dijo, Claro, y que le quiten el respaldo a las Fuerzas Armadas, pidió públicamente. ¿sí? claro. Entonces, lo de octubre tiene que ser leído desde muchos ángulos y siempre desde una perspectiva sociopolítica. Ya. No solamente desde una perspectiva partidista, por ejemplo, o solamente estatal. Por supuesto que hubo manipulación de la violencia, de la protesta social. Esa manipulación vino de fuera y mientras pasaban los días, la violencia iba creciendo y creciendo, hasta cuando llegó a los extremos del 10º día, ¿no? Entonces ya allí sí, ya no era la protesta social. No, ya era una casi guerra en ese. Allí era realmente una expresión de una disconformidad muy particular de un grupo que quería, entre paréntesis o abiertamente, tomarse el poder. Para someter. Jorge, bienvenido nuevamente. A mí me sorprendió la afirmación así tan expresa de que la violencia es necesaria. Y claro, se puede explicar y nos explica Rodrigo. Pero jurídicamente, si bien uno dice hay un marco para que el Estado tenga, pero casi siempre es el Estado al que se le pasa la mano. Y bueno, él es el que está autorizado a eso. Y los organismos como la CIDH o la oficina de la señora Bachelet en las Naciones Unidas, parece que solo sirven para juzgar a los estados. Y claro, una razón jurídica podría ser, es que son los estados los que forman parte de los convenios y tratados internacionales, y el resto de violencia, ¿cómo se debe jurídicamente explicar? No sé si estoy ahí. Sí. Bienvenido nuevamente. Un gusto compartir con el doctor Tenorio. Creo que es importante el punto de analizar el tema de la violencia como un fenómeno social. Incluso hay teorías que hablan del surgimiento de los estados a partir de teorías agónicas, precisamente que el Estado es fruto de las luchas entre los distintos grupos por hacerse con el poder hasta estructurar esta comunidad jurídica política que es el Estado. Que pone límites. Son las teorías incluso que hablan más allá de las contractualistas. Hay otras que dicen, bueno, el Estado surge a partir de la lucha entre distintos grupos y es manifestación de quién tiene más poder en el ámbito de la violencia, digamos.
Ya cuando se habla de un Estado de Derecho, ¿no es cierto?, un Estado que se somete a normas previamente establecidas, se habla de lo que usted hablaba, Francisco, precisamente del monopolio legítimo del uso de la violencia. Esto que se atribuye a Weber en los clásicos de la sociología e incluso a unos juristas alemanes previos a Weber, que formulaban estas teorías. Porque en Alemania tuvo mucha fuerza el tema de la teoría del Estado, porque la jus publicista, el derecho público, trabajaba precisamente a partir de lo que era la experiencia del Estado en Prusia, en donde se iban consolidando ciertas instituciones. Hoy en día no es novedad sostener que, en definitiva, el Estado, por medio de sus organismos, tiene facultades, tiene potestades para hacer este uso legítimo de la violencia. La diferencia precisamente entre un Estado autoritario o un Estado no solo autoritario, diríamos un Estado absoluto del Estado de Derecho, es que en el Estado absoluto, absolutos poderes, ese uso es de la violencia, pero no aparece la palabrita clave que es legítimo. Cuando se habla entonces de uso legítimo... Es una violencia pura y dura. Exactamente. En cambio, un Estado de Derecho, que es lo que hoy vivimos, sería una violencia racionalizada, como usted dice, un uso progresivo de la violencia, una violencia que todos los ciudadanos que vivimos en una comunidad queremos vivir en paz y en esa medida nos sometemos a que existe ese tercero, que es el Estado, que imponga por medio de la fuerza cuando existen problemas sociales. En definitiva, entonces, hay un uso que debe ser contemplado en el ordenamiento jurídico y que está limitado por el respeto principalmente a los derechos. Cuando nos referimos entonces ya en un contexto internacional, cuando se observa lo ocurrido en octubre, ciertamente es doloroso porque fueron días muy complejos para todo el país, todo el mundo perdió, todo el país perdió. Pero la visión que tienen los organismos, por ejemplo, la Comisión exactamente de Derechos Humanos, es observar precisamente que la represión, ¿no es cierto?, que ese uso legítimo de la violencia se haya dado dentro de ciertos parámetros y ciertos estándares. Pero exclusivamente de quien administra el Estado, no pueden, han mencionado algunas cosas. Quizá la CIDH hace con más y dice que le preocupa la violencia y el discurso violento creado por los dirigentes en busca de derrocar un gobierno, ¿no? Pero no dicen, o sea, destruir tal cosa, incendiar tal cosa, ¿no? Es que la visión justamente de los organismos de derechos humanos, en este caso, es revisar que el uso por parte de la violencia del Estado para manejar adecuadamente estas circunstancias excepcionales, estos momentos complejos de la vida política, sea canalizado por este uso progresivo. Pero, Jorge, no se refiere a lo que hagan internamente. Internamente están los organismos, la Fiscalía, para investigar porque a los violentos. Porque eso se transforma en delito. Así es. Entonces, la nota interna ya corresponde a las instituciones dentro del Estado. Entonces, no debe llamarnos la atención que organismos internacionales, sea la Comisión Interamericana u otros por el estilo, analicen solamente el poder público frente a los ciudadanos, porque esa es su misión, para eso están. Y ahí vendría también el defensor del pueblo, entonces. Ya bueno, en el ámbito del defensor del pueblo ya nos movemos en un plano que interno. Es nacional, es interno. Es nacional. Podría también defendernos al resto del pueblo, no solo a los alzados. Pero responde el ombudsman, como surge, digamos, esta figura del defensor público, responde precisamente como una especie de contrapoder, que siendo parte de la institución estatal, observa que el ejercicio de las competencias y atribuciones de los otros órganos del poder público se enmarquen dentro de lo que dice la normativa. Y en esa medida tampoco debe extrañar que el defensor del pueblo tenga como su principal función, porque constitucionalmente está así, una verdad de perogrullo ciertamente también, el observar que haya utilizado de manera progresiva la violencia, que no se produzcan excesos por parte del poder público en la represión a los manifestantes. Jorge, por ejemplo, hay informes de nuestra vecina Colombia nomás, tanto del defensor del pueblo como de las oficinas de los organismos internacionales como que hablan de, por ejemplo, de los levantados en armas y de las violaciones de derechos humanos de ellos. Claro. La diferencia estaría ahí que ellos ya son una especie de ejército constituido. Claro, o sea, el nivel de violencia, digamos, como todo es gradual, tiene distintas escalas, ya digamos estos grupos que se organizan por fuera del sistema jurídico ya son subversivos y pueden potencialmente, o como de hecho ha ocurrido, también violentar derechos. Ahora, me parece que el problema con el tema de la Defensoría del Pueblo es que a lo mejor, bueno, y esto parece, luego de tantos análisis que se han dado, no hizo una investigación adecuada de todo lo ocurrido. O sea, su función primigenia es advertir de posibles violaciones de derechos por parte de las otras instituciones públicas. Pero si bien tiene esa competencia... Pero se queda casi como
Fíjese que las Naciones Unidas usan mucho el informe del defensor del Claro. pueblo y que En no otras es que realidades, advierte, en no otros es que, lados. claro. En otras realidades, pero creo que no hubo un informe que esté sustentado adecuadamente. O sea, si fueron 10, 12, 9, 8 los muertos, aunque fuera una sola Si persona, fuese ya uno, es ya terrible. es, claro, que haya un solo muerto ya es. Exacto, pero no ha habido la sí, suficiente prolijidad es, probablemente de parte ya. de la Defensoría del Pueblo, incluso en una visión de poder esclarecer todos los ciudadanos, los 15 millones de ecuatorianos, tenemos el derecho a conocer realmente qué ocurrió. ¿Qué ocurrió? Y de haber excesos por parte del Estado o gente que protagonizó hechos vandálicos, porque los hubo, sin duda, eso no se puede, por supuesto, No se hacer las puede negar. debidas investigaciones Y y, no de pasó ser el nada, caso, nadie está ni preso imponer las ni nada. sanciones luego de un debido proceso y ese tipo de cosas, sin duda. Rodrigo, ahí está. Entonces, los organismos internacionales, la oficina de doña Michelle Bachelet, cumplió con lo que es, ¿no? Un poco calificar al Estado el comportamiento y nada más. Entonces, ¿cómo jugar con esto? Porque el resto, los periodistas que fuimos atacados, que fueron maltratados, los propios militares y policías que fueron secuestrados y denigrados públicamente, y a esos, ¿quiénes les defienden? Para mí el problema inicial es la confusión entre el Estado y el gobierno. Ya. Entonces, hablar de un estado de violencia es pensar en todos nosotros, que todos nosotros Todos fuimos formamos, violencia, ya. todos estuvimos inmersos en la violencia, cuando en verdad hay que analizar lo que hizo, por ejemplo, el Ejecutivo, Ya, las medidas que tomó. Estado de excepción que se Sí. tomó, estuvo bien. Exactamente, cada una de las medidas, cada uno de los actos que hizo. Y eso pueden... Y eso es así, pues, tendría que ser un informe. Porque un informe así generalizado, o sea, creyendo que el Estado es casi un ente de razón, ¿no? O sea, o que el Estado es el presidente Ya. de la República. Pero el Estado no es un ente de razón ni es el presidente Claro. de la República. Está más allá, claro. No, pues el Estado somos todos. Y el Estado no solamente somos nosotros los sujetos, el Estado es la territorialidad, también forma parte del Claro. Estado. Entonces, los bienes públicos, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, son bienes, es el Estado todo eso. Entonces, allí hay una confusión que es necesario que la gente entienda que el Estado no es una persona, l'état c'est moi de ya. Luis XIV, Sí, no, sí, sí. no, ese no, el Estado soy yo. No, el Estado somos todos y son todas las cosas del Estado. Entonces la violencia de octubre debe ser analizada desde la ideología de los violentos. ¿Sí? Ya. ¿Qué pretendían los violentos? Porque nadie se va a las calles porque sí, pues a jugar canicas, ¿no? Y de pronto empiezan a tirar Y peor bombas. con escudos, con Lógico, es- voladores que estaban usando como armas. Un análisis serio de lo que aconteció en octubre debería ir justamente a todo eso, todos los elementos que provocaron la violencia, todos los elementos que fueron utilizados por la violencia. Nosotros tenemos, por ejemplo, a un grupo de policías tomados presos al norte de la ciudad. En Calderón, sí. Y con amenaza de ser asesinados, con amenaza de ser incendiada la... Y en Pujilí, con agresiones sexuales. Exactamente. Manoseos y todo, a las policías mujeres. Entonces, ¿Quién de eso, defiende eso? se guardó silencio, por ejemplo, de eso. Y entonces a mí me pareció muy justa la reacción del gobierno de rechazar el informe de Naciones Unidas. Perdón, están pasando parte del campo de batalla en la parte de atrás, así es que, claro, esa violencia que nunca la habíamos vivido además, no es como natural al ecuatoriano. ¿Qué nos pasa ahora entonces? Es decir, no es connatural a la vida común y corriente, Ya, pero cuando se crean condiciones especiales, Y ahí venía lo ideológico, decías. claro, aparece la violencia. La violencia está en nosotros. Como yo dije al comienzo, no podríamos vivir sin ese quantum de violencia que nos permite existir, que nos permite enfrentar a los problemas, de enfrentar la misma enfermedad y la misma muerte, por ejemplo.
en esos casos, ver esos edificios destruidos, quemados, ver a policías heridos, a civiles secuestrados, heridos, maltratados en público. y no solamente de una parte, llamémosle si el gobierno que está atacando, sino de parte y parte. O sea, la violencia no está solamente en un lugar, está en el grupo de los atacantes y de los atacados. O sea, está la violencia. Y ahí. está alguien en el centro. Un informe sobre el estado de la situación en ese tiempo de guerra Ya. tenía que haber tomado todos y cada uno de los elementos que intervinieron en la gresca de octubre. Es decir, ¿quiénes tenían los cascos? ¿Quiénes tenían los de estos? ¿Quiénes hacían las Los escudos, ¿quiénes los escudos? lanzallamas? Todo eso tenía que ser analizado. Pero Jorge sostiene... porque el Estado y no así es el está, ¿no? gobierno. Lo jurídico, lo que está jurídicamente, tanto los convenios como sí se refiere al uso de la fuerza por parte, digamos, de quien administra el Estado ese momento. Pero él es, que él es un administrador Ya. del Estado, el presidente de la República. Lo que sucedió, por ejemplo, ninguno de los informes ha tomado en cuenta lo que aconteció en la Casa de la Cultura, por ejemplo. En la Casa de la Cultura se amenazó clara y directamente a los secuestrados de matarlos. Sí. Sí, el rato que al menos el presidente de la CONAI, el señor Vargas, le golpea en el pecho al coronel de la policía diciéndole: ustedes tienen que estar con nosotros o aquí se mueren. Entonces, por ejemplo, no se puede hacer un informe haciendo paréntesis Está justo ahí. y creyendo que una sociedad puede vivir de paréntesis. Claro. Tiene que ser de todo lo que aconteció. Un informe abre el telón, corre el telón en todas las partes. Si uno diría, bueno, los tratados internacionales les llevan a eso. El defensor del pueblo, desde el punto de vista, ¿debió tomar en cuenta él o también es solamente el...? No, el defensor. Es que la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública están destinados a defender, y defender quiere decir analizar todos y cada uno de los elementos que están en juego. Si yo te tomo a vos como mi abogado para una causa, tú vas a querer saber absolutamente de la A a la Z de la causa, sino cómo me defiendes. Claro. Si el defensor del pueblo tiene que ser suficientemente claro y suficientemente amplio en su criterio para ver, ¿el defensor del pueblo es defensor del país? Pero estuvo en la Casa de la Cultura, dio un discurso y dijo que había ido para hacer un acompañamiento. Sí, de frente, dijo: vengo a respaldarles, estoy aquí Respaldar para aquí. a los que estaban en la Casa de la Cultura, por más legítima que sea su lucha, ¿no? Claro. Pero esa puede ser una estrategia de comportamiento frente a la sociedad y ganarse los bonos, que no se ganó cuando le nombraron, porque... Mira, Pancho, los discursos son absolutamente equívocos, ¿no? O nos llevan a la equivocidad completamente, ¿no? O sea, Es palabras, sí, yeah. pero cuando realmente nosotros nos dedicamos a analizar, ponte tú en mi caso, que soy un escuchador, que escucho inclusive aquello que queda en silencio, aquello que se calla. Claro. Y realmente mi profesión es analizar lo que se calla, No se dice. lo que está allí escondido entre las palabras. Y estos informes realmente a mí me han dado pena. Porque un país no merece esos informes, ni los internacionales de la señora Bachelet, por ejemplo, está en otra película la señora, ni los informes del gobierno, por ejemplo. Los informes tienen que ser mucho más verídicos. Tiene que tener todas las aristas, ¿no? Claro. Jorge, ¿cómo empatar esta parte jurídica con esta visión que es, o sea, están callando demasiado, o sea, no son pues los psicoanalistas que están viendo para encontrar salidas en la sociedad, son unos informes que han de servir incluso para juzgar, pues. Para determinar responsabilidades. Lo que pasa es que en el contexto externo no ven al gobierno de turno, ven al Estado. La figura en la comunidad internacional de naciones es el Estado.
cuyo elemento es el gobierno, pero las responsabilidades finalmente no se atribuyen al gobierno como tal, sino que al Estado. Y quien en ese momento ejercía la función administración ejecutiva, administración del Estado. Y otra cuestión que hay que tener es siempre claro, es legítima la preocupación de todos cuando dicen, bueno, ocurre que los violentos maltratan a los miembros de la fuerza pública y ese momento donde están los derechos humanos. Que es siempre ya casi una muletilla se ha vuelto. Se ha vuelto un argumento recurrente que yo lo entiendo ciertamente desde el punto de vista que indigna cuando gente utiliza la violencia para subyugar a otro. Pero conceptualmente, ¿qué existe? Conceptualmente es que un miembro de la fuerza pública está investido de potestades, de poderes. Si cabe, está en una relación, conceptualmente, está en una relación de jerarquía por encima de los ciudadanos. Por eso es que conceptualmente surgen todas estas figuras de protección de derechos respecto del particular al que se le ha entregado las armas en último caso. Así es. Entonces, no se puede hablar entonces de derechos, digamos, de los miembros de la fuerza pública en el sentido de derechos humanos. Porque están haciendo ejercicio, porque están haciendo ejercicio de una potestad pública. Ellos no pueden en ese momento decir, por ejemplo... ¿Y los derechos de ellos cuando les secuestran y les pegan o les disparan? No, sin duda, o sea, como cualquier persona son titulares de derechos. Exacto. Pero cuando se habla, digamos, de que los activistas de derechos humanos no dan cuenta de la violencia es porque cuando están haciendo uso legítimo de la violencia, están en una relación que no es superior, sino que es superior. A eso responde. Es una relación dispar. Incluso esto es conceptualmente, como digo, el origen mismo de por qué no se habla que el funcionario público, el policía, el militar como tal, no esté en una relación de igualdad respecto de los particulares. Pero hay un punto importante, o sea, a todas las personas que cometieron excesos, está la Fiscalía para hacer las determinadas investigaciones. Eso es ya judicializar ese comportamiento. Por supuesto, a los que cometieron delitos, a los que portaban armas, a los que actuaron de manera inadecuada, no solo, sino que incluso haciendo llamados a la violencia, están los procesos judiciales, las investigaciones judiciales para determinar responsabilidades. Pero parece que en ese ámbito tampoco es que ha ido muy rápido el tema. Incluso las personas que fueron detenidas para el tema de investigación, pero después no hubo después los suficientes elementos de convicción y por eso no prosiguieron los temas. O sea que el hecho de que le hayan agarrado dentro de la Contraloría, lanzando papeles, quemando papeles, ¿qué más se necesita, Jorge? Pero ahí ya se pasa a una siguiente etapa, ya cuando emite un dictamen acusatorio para que vaya después ante los jueces, que tienen esta jurisdicción, esta capacidad de juzgar y hacer cumplir lo juzgado. Pero parece que dentro de las investigaciones no se llegó a advertir claramente que estas personas participaron. Al menos eso es lo que ocurrió a partir de lo jurídico. O sea que estaban paseándose al interior de la Contraloría. No encontraron los suficientes elementos para que finalmente sean procesados en vía penal. Pero es que esas son las investigaciones que les corresponden a los fiscales. Los fiscales revisan, analizan, investigan y emiten un dictamen que puede ser acusatorio o no. Si es acusatorio, va luego donde los jueces para que dentro de un debido proceso sean juzgados. Pero en definitiva, o sea, parecería que ahí, incluso desde el ámbito de lo judicial, se observe cómo funciona un Estado de Derecho. O sea, si finalmente no hubo los suficientes elementos de convicción para proseguir en este tema y luego llegar a instancias penales, es porque no hubo los suficientes elementos. O sea, finalmente así funciona el Estado. Ahora, ¿qué me parece que es importante y es un derecho que tenemos todos los ciudadanos? Es conocer realmente qué ocurrió en las protestas de octubre. Más allá de lo que diga, claro, es un derecho de todos. Más allá de los informes internacionales. De los más violentos. Por supuesto, es un derecho de todos y es importante en ese sentido que los informes, por ejemplo, que emite la Defensoría del Pueblo sean lo más pegados a la realidad. Reitero, la lógica en cómo funciona la Defensoría del Pueblo es igual a la de los organismos internacionales de derechos humanos. El tema de los violentos es aquí la Fiscalía y responsabilidades penales si cometieron delitos. El tema de ver por el uso progresivo de la violencia y una represión enmarcada dentro del ámbito jurídico le corresponde a la Defensoría del Pueblo en el ámbito interno y en el ámbito externo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero que es importante también ahí, que el papel del Defensor del Pueblo es un papel complejo, pero a la vez un papel que exige mucha autocontención y mucha responsabilidad. Es decir, que no se utilice, digamos, el cargo para otro tipo de finalidades o que sea muy prudente en la emisión de sus informes. Claro. Tampoco es adecuado en momentos complicados como son de excepcionalidad política. Así de...
Luego, o sea, o presentarse tal vez como daban cuenta Claro. las imágenes en la Casa de la Cultura, tratando de solidarizarse Dando el discurso en una ahí. posición que puede ir más allá del ámbito jurídico, sino Claro. que incluso político. Es una especie de complicado. populismo del Es complejo, carro, ¿no? es complejo. Es complejo. Es que en esos momentos de excepcionalidad, los fervores, las pasiones de la gente de un lado y del otro, a veces no se canalizan Pero adecuadamente. peor una autoridad. Si una autoridad no es capaz de canalizar, de equilibrar, ya deja de ser la autoridad y pasa a ser militante de la bronca. Es que justamente en eso consiste la situación de excepción, ¿no? De estado de violencia, porque se pierden los límites. Rápidamente ya se perdieron los límites. Los límites son los que en este momento en Quito, por decir, en nuestra ciudad, está permitiendo el flujo normal de la ciudadanía. Claro. ¿No? Todos estamos en lo ejercicio que del queremos derecho hacer de caminar Claro. y de trabajar y de ir a comer, lo que Pero quiera hacer. en la situación de excepción es que en este momento nosotros salimos de acá y nuestra calle está bloqueada porque están haciendo un trabajo los obreros. Ya. O hay una manifestación. Entonces ya se alteró el orden. Lo que tienen las comisiones de los derechos humanos no es solamente ver el derecho cumplido o no cumplido, también son los derechos que el ordenamiento social, por otros motivos, por razones que en este momento aparecen, se alteran. Ya. Porque es mi derecho ir a trabajar. Durante 8 días no pudimos trabajar. Porque es mi derecho poder salir a la calle y hacer, no pudimos hacer. O sea, los derechos deben tener una visión mucho más grande de lo que en realidad nosotros estamos acostumbrados a pensar. Pero y parece que en términos legales esos derechos se restringen a, ¿qué sería? No sé si a los más débiles, porque en el momento en que salen a hacer todo lo que estamos reprisando de lo que pasó, ya no son pues los más débiles son justamente la señora del restaurante, la de la tienda, todos que fueron rebasados por todo, ¿no? Todos los que no están participando directamente en Son víctimas. en el todos los demás conflicto. somos parte de los que están siendo victimizados. O sea, Ya. yo no estoy en la calle, no estoy manifestando, pero estoy en mi casa y yo quiero salir Y no puede. a lo que sea No y no puede puedo ir al salir. médico, Ya dirían están algunos, violentando los derechos. Con frecuencia pensamos siempre en la violencia física, que como el ejemplo máximo del atentado a los derechos personales. Cuando en verdad los derechos son muchísimo más amplios de lo que ordinariamente nosotros creemos. Por Ellos ejemplo, han pedido, digamos, el respeto al derecho colectivo de organizarse, de marchar, de protestar. Y el colectivo del otro que puede estar no organizado, pero sí en el ejercicio de la ciudadanía. o sea, la violencia también está dentro de los derechos. O sea, porque Ya. hay Eso claro, porque me ha costado, pero entiendo ahora. claro, porque Sí. claro, es Sí, que sí, mi sí. derecho también es enojarme, o sea, es parte de mi derecho. Dentro de los límites que le establece Dentro la Claro. de normativa. los límites que establece. Protestas tan- pacíficas. por Claro. ejemplo. Yo no porque Protestas pacíficas. o sea, no porque me enojo Claro. voy a destruir el set. Ya. ¿Comprendes? Claro, no. No, mejor Por que no. no. favor. Ya, pero Lo que quiero decir es eso, que la violencia no es la culpable de las cosas. O sea, le calificamos a la violencia como el gran mal. No. Es cómo se manejó eso, cómo eso fue manipulado por un grupo muy claramente estatuido y destinado a manipular la protesta. Ya. Y en esa manipulación, creía Rodrigo que hubo esta intencionalidad de tapar la corrupción que ha habido, Posiblemente. o sea, ¿no? de dirigirse a la Contraloría y a departamentos específicos casi a buscar. No, es obvio que Algo si había. viene un ladrón y no se lleva nada más que tu folder, donde tienes anotados tus cosas personales, es lógico que lo único que querían es llevarse el folder. Lo mismo más o menos Ya, claro. pasó acá. O sea, entraron a la Contraloría ya, en
en ese plus de violencia, destruyeron todo, pero estaba claro que estaban buscando documentos específicos. Tanto que entran 3 veces, ¿no? Sí, Y o sea, dicen, y van directo al piso 4, a la dirección de responsabilidades. ahora, ordinariamente, cuando se producen estos actos de violencia colectiva, no hay una sola cabeza. Porque una vez que se producen los actos violentos, Ya. otros son los que aprovechan también de la situación para hacer su propio negocio, llamémoslo, Claro. de la violencia. Y ahí sí. Pero Jorge, ahí en la parte constitucional, y que puedo decir legítima de la protesta y eso, encontramos a gente organizando esa protesta, buscando más violencia, generando eso. ¿Cómo responder jurídicamente si el Estado va a ser juzgado con estos mismos informes? Y usted dice, sí, pero el Estado también tiene la fiscalía que le convierta en delito lo que hay que hacer. Esta Constitución, al decirnos que al aumentarle la S de derecho a derechos, ¿generó esto o no? O sea, siempre es complejo el manejo de las crisis políticas. Voy a plantearlo desde la idea de los estados de excepción, o estados de emergencia, o estados de sitio, como se llaman en distintas legislaciones a lo largo del tiempo. Son figuras que surgen entre el siglo XVIII y el siglo XIX, precisamente ¿para qué? A partir del XIX, para que los gobernantes de turno, los jefes de Estado, puedan manejar adecuadamente las crisis políticas que intentaban derrocarlos. O sea, el origen mismo del estado de emergencia, de sitio o de excepción, como se llama en distintas legislaciones, Frenar la violencia de golpe. Frenar, pero ante una amenaza política de derrocar al gobernante. O sea, ese es el origen de los estados de emergencia en general. Y luego, por supuesto, se ha ido perfeccionando y usted tiene por calamidad doméstica, por guerra internacional, por desastre natural, por una serie de condiciones establecidas en el ordenamiento jurídico, la facultad que tiene un presidente para poder emitir decreto ejecutivo de estado de excepción, para poder manejar una crisis que con los poderes normales no podía hacerlo. En esa medida considero que haber dictado el estado de excepción estaba bien, la Corte Constitucional dio luz verde a ese estado de excepción, estableció ciertas cuestiones claramente que tenían que irse dando paso a paso para proteger los derechos que iban a ser restringidos. No puede ser cualquier derecho restringido, es la movilidad, es la asociación, la reunión, la libertad de expresión, dependiendo de las condiciones que existan. Entonces la Corte Constitucional dio luz verde y me parece que fue adecuado tanto lo que hizo la Corte, así como lo que hizo el Poder Ejecutivo, en este caso el Presidente de la República, porque de otro modo no podía manejar la crisis. O sea, era necesario dictar un estado de excepción. Hay personas que discrepan de esto, dicen, bueno, lo hubiera podido hacer de otra manera. Yo creo que no, yo creo que ya le desbordó, sí, y la seguridad ciudadana estaba ante todo y hizo un uso legítimo, digamos, de una potestad que está establecida en el ordenamiento. Ahora, ¿cuál es la cuestión también a debatir? Es cierto es que hubo expresiones de suma violencia, de gente que aprovecha de pronto estos conatos de alteración social para dar rienda suelta las otras voluntades vandálicas. Que Rodrigo nos dice, sí. Pero me parece que también era un reclamo legítimo también de parte de los indígenas que de pronto no se canalizó de manera adecuada respecto al tema de los subsidios. O sea, yo creo que es una decisión, y ya me lanzo a otro tema, pero que es importante discutirlo. Pero además le quiero plantear. Claro, que es un tema que... Eso no es el derecho del presidente, está o no en la norma, que él puede revisar. Así es, y establecer una política si no resulta económica. Que mañana, en el ejercicio del poder, alguien quiere revisar, se va a volver el diésel lo mismo que el gas. Nadie más puede volver a topar eso porque hay un grupo numeroso, respetable, claro, lo que quiera que sea, organizado, que dice esto no vamos a permitir. Y el Estado de Derecho ahí, mi estimado. Claro, por eso se eligen gobernantes y ellos toman decisiones. Entonces y dependerá, claro, de la posición no se puede decir es política. que tomó esta medida, claro, y por eso es que está... Lo que pasa es que así funciona, o sea, por ejemplo, miren Francia lo que pasó con los chalecos, miren lo que pasa en Chile, o sea, finalmente también se trata de gobernantes que, hablando ahora de transiciones, no sé, siempre recuerdo la figura de Yerovin Daburo, de don Clemente Yerovin, o sea, tomar decisiones que pueden ser muy complejas, pero en un escenario de suma complejidad donde se unan actores sociales, empresarios, sindicatos, obreros, trabajadores, y luego de un proceso de diálogo, no posterior, previo, estar decidido a tomar una decisión que incluso usted sepa como primer mandatario que a lo mejor usted va a salir. O sea, que lo van a tumbar. O sea, son estos momentos de tirantez política tan complejos que uno no sabe qué pueda pasar.
tampoco era adecuado porque no se pudo manejar bien la crisis, ya eran 10 días de protestas y tampoco Pero el además poder había una público violencia. y exacto, y el poder Pero público fíjese- tampoco podía manejar bien. O sea, fue un tema que nos desbordó a todos. La Asamblea Nacional tampoco decía No nada. desapareció, pues. Porque la Asamblea Nacional también tiene potestades, por ejemplo, para revisar el decreto de estado de Claro. excepción. O sea, No supongo se que reunió, porque además había el temor de que si se reunía podía era declarar para la destitución declarar del presidente. Claro. Y con eso se operaba lo que se llama la muerte cruzada. Claro. Se iba Sí, al presidente a la casa, se convocaba elecciones generales para el resto del periodo, con lo cual hubiera sido Si desde es que este aplicaban momento. la Constitución. Claro, se Si no aplicaba la simplemente Constitución. asumía alguien más la presidencia, Claro, cosa es que, que suele pasar. es que la figura de la destitución precisamente supone que Una se cae el sucesión. presidente, oficialmente en un momento está el vicepresidente y se convoca elecciones generales. Es el mecanismo alternativo al juicio Ya. político, en donde solo se cae el presidente y sube directamente el vicepresidente. Pero en cualquier caso, o sea, me parece que la crisis desbordó a todos. Y me parece que nos cogió en una situación complicada a todos. Sí. Porque no me parece que hubo una respuesta adecuada luego de 10 días. O sea, realmente era un caos todo. O sea, en esa situación... Era la primera vez, incluso me decían que en las caídas de otros presidentes, no sé si se llamó la guerra de los 4 días, me parece que duró una bronca para los tumbar a un años 30, presidente, claro, cuando en los años Netalí, 30, sí. Bonifacio O sea y que todo esto. lo que uno está pensando y dice 4 o 5 días. Recuerdo que al doctor Hurtado le hicieron una huelga nacional donde estaban trabajadores indígenas, empresarios, las cámaras de comercio, todos. Y un grupo de militares estaba reunidos en Santo Domingo de los Colorados para ver qué les toca. No había quién, excepto 5 diputados que después se convirtieron en 11 que ayudaron, que estaban defendiendo en la Asamblea el Estado de Derecho. Y ahí ya no al presidente, sino el Estado de Derecho. ¿Cómo debe comportarse un presidente en esto? Ser presidente. ¿Sí? Ser presidente. Pero ¿qué nomás significa eso desde el Bueno, punto? presidir. Ser presidente Ya. es presidir. Es como tú eres gerente de esto y aunque Ya, nosotros nos entiendo. arboretemos aquí, tú eres el gerente y tú pondrás orden acá. Ya, ah, Porque ese es, o sea, ser presidente. Y el que preside, presidente viene de presidir, el que preside el Estado, el que está a la cabeza del Estado. Por ejemplo, me pareció, no sé, políticamente yo no tengo mucha formación al respecto, pero a mí me pareció inteligente haber ido a pasar en Guayaquil y no quedarse acá. Claro. Pues una precaución. una A lo mejor decisión. se caía probablemente. Claro. probablemente. Sí, por eso pues, me pareció una precaución inteligente. Y que era facultado por el estado de excepción Claro. trasladar la sede del gobierno a otra ciudad. Porque supongo que ya olieron bien. Y dejó de tener ese símbolo de vamos a tomarnos el palacio. Claro, ya no había que tomarse, pues, o sea, Sí, claro. porque lo que querían No es que el tomarse palacio era agarrarle al. el Estado es un ente de razón, Ya. pero en la teoría. En la práctica siempre serán personas. Claro. El presidente de la República, desde el canal es una empresa, pero el canal lo representas tú. Ya, Entonces, sí. ¿comprendes? Ya. Entonces, esos vaivenes de los lenguajes crean actitudes específicas en la gente. Otro presidente hubiese estado en el Palacio de Gobierno gritando y dando órdenes para Intentando aquí. dar para... órdenes para que no lleguen donde él. Claro. sí. Hasta que un militar le diga, señor, ya no puedo garantizarle su Ya, váyase seguridad, nomás. Vaya nomás. Traigo un helicóptero para que Claro. salga huyendo. Vaya, tranquilos. O sea, Ya. un buen manejo político Claro. quizás fue el que hizo el presidente Moreno, irse. Al final, ahí sí. Irse y hablar desde allá, no es que abandonó a mi modo de ver, no, Estaba ejerciendo la estaba ejerciendo la presidencia. presidencia. estaba sí, con una sí, presencia y ordenando absoluta, y, sí. y las fuerzas pero me armadas pareció respaldando. me pareció Una buena medida. Una buena medida. Ya. Digna quizás de alabanza, Y- porque eso inclusive hizo que bajasen los ánimos, porque si la gente llegaba al Palacio de Gobierno, entonces ya... Podía causar más- Ya, más ese era emoción. el... Por eso es que llegaron solo a la Contraloría. Sí. Eso de Parece la- que ese tema es de la un tema- Contraloría ¿no? deberían los técnicos analizarlo mucho más.
Ya. Porque no es al azar que eso acontece. Sí, no, eso estuvo, definitivamente a mi modo de no ver, hay. muy, muy planificado. Y cuando llegamos a esto, ya después de todos los 12 días, querían llegar además al 12 de octubre, el señor presidente decide con una mediación, que yo digo, nunca entendí la mediación del representante de las Naciones Unidas, que solo dar la palabra y casi el presidente, ¿no?, les permite a los dirigentes del levantamiento, por llamarlo de alguna manera, que den unos discursos donde nos chantan lo del tractorcito, y dice que tiene un tractorcito que usaba $20 diarios y que ahora va a usar 40. Entonces, oiga señor, o sea, tiene un tractor de 20 galones de diésel y usa todos los días, y ahora de $20 que va a hacer va a usar $40. Entonces, claro, y el país dice que este señor Isa cómo le plantó, y el presidente termina eliminando un decreto que está en las leyes, que está para gobernar, y termina bajo el mando de los otros. Es difícil pretender dar la razón a uno de los dos. Ya. Sin embargo, en tratándose del país, esa fue una salida válida para el país, porque Y bajaron las aguas, y cuando bajan las aguas, entonces sí se puede hablar. Por supuesto que el presidente no va a ser tan ingenuo para volver y decir, bueno, ya se acabó la bronca, los precios de la gasolina siguen como yo había dicho. No, porque sería necio hacer eso, y él no está para eso. Pero sí fue una buena estrategia. Sí. Lo que quizás habrá que analizar más es el grupo de personas que asomaron ahí, ¿no? O sea, desde una posición, yo diría, bastante falsa. ¿No? El señor Vargas, allí no es el señor Vargas el que está hablando de tal y cual al presidente de la República. Sí. Bueno, no hablo de los organismos internacionales, porque es otra cosa, pero de los que estuvieron ahí, o sea, a mi modo de ver, a mi gusto, digamos, personal, no debió haberse hecho así. Pero que era necesaria una concurrencia, era necesaria, que había necesidad de cierta parte neutral como Naciones Unidas, que sea como de aval de lo que se está diciendo, perfecto. Entonces se pasa a otro nivel. Claro. Pero los personajes no necesariamente eran los más pertinentes. Eran los pertinentes. Jorge, ahí viene, claro, dice, se presentaron, este era casi un show mediático para presentar las tesis de cada uno, legítimas o no, digamos ahí, legítimo es que protesten, legítimo es que se opongan, pero en esta vez obligaron y claro, según Rodrigo dice, se manejó equilibradamente, no había cómo, porque una negociación sería ver cómo hacemos para arreglar esta medida. Gente, usted mismo nos ha dicho, pero eso era que se socialicen antes. Conociendo el país, Jorge, usted les debe enseñar a sus alumnos, y como decano les tiene que conversar con ellos. Este no es un país donde una medida de esa se pueda socializar. Hacen la huelga antes de que tomen la medida. Muy complejo el panorama. No, sí es así. Sí. O sea, supongo que el gobernante que asuma con una responsabilidad total el discutir o bien la eliminación o la focalización, porque también es importante esta segunda opción, tendrá que estar dispuesto a incluso probablemente ser derrocado. O sea, porque son esas medidas políticas que se las toman después de, supongo, largas negociaciones, análisis y todo, pero va a haber gente que se va a oponer. Entonces, finalmente, tener consenso detrás de estas medidas va a ser muy difícil. Muy difícil. ¿Qué es lo que nos queda finalmente como colofón de todo esto que ha ocurrido? Es que me parece plausible que finalmente haya reculado el presidente de la República, porque la violencia iba creciendo, ya era el 10º día, y finalmente... ¿Y eso no es renunciar al ejercicio de la presidencia? ¿Pero qué pasaba? Probablemente más muertos, probablemente más represión. Es que la crisis, me da la impresión, es mi modesto criterio, lo superó. Tengo la impresión de que les asesoraron. Les superaron. Pero no era una especie de caballo de Troya, esto, el asunto del paro y de esas cosas. Es que asumir medidas políticas fuertes por parte del gobernante debe estar también consciente
que en términos electorales puede ser complejo después. Ahí esta idea de gobierno de transición, tomar decisiones que sean complejas, que incluso le puedan significar costos políticos a las personas individualmente consideradas en aras a que a futuro se tengan mejores circunstancias, Le mejores pongo ahí condiciones. por ejemplo, una cosa que nos ha pasado. El señor doctor Maguad tomó la decisión de la dolarización y todo eso y se fue. Y le costó la presidencia, pero fue una decisión que luego de 20 años estamos viendo. Veo que sí, que casi salen a agradecerles, y no solo eso, sino que hay un montón de gente yo sí decía, esto había que hacer. Y estamos conscientes todos. Así es. Hay una utilización malvada, entonces ahí, Jorge, sabiendo que es necesario estar conscientes de esto, políticamente no me sirve. Es que finalmente... ¿Cómo empatar esto, lo constitucional, con esto de que si me sirve o no? Es que el poder político siempre rebasa lo que digan las normas jurídicas y al derecho constitucional. Finalmente el derecho constitucional, ¿qué le hace al poder político? Le dice, esta es la senda por donde usted debe transitar. Pero en estos momentos excepcionales, como no es la normalidad de la senda, es que se sale por todos lados. Y en esos momentos finalmente es la decisión política del gobernante de turno. Por eso yo también vuelvo y reitero, me parece plausible que haya reculado, más allá de que técnicamente es una discusión importante y el país tarde o temprano tendrá que sentarse a discutirlo nuevamente. Le va a tocar al presidente el 21, del 25, del 29, no sé. Pero finalmente ese momento de crisis, luego de 10 días, creo que había desbordado a todos. Y me parece que ese momento probablemente podía ser peor las consecuencias si finalmente no se daba ese momento de diálogo para apaciguar los ánimos. Con esto terminamos, se nos fue el tiempo, pero a los dos les diría, se quedó roto, pese a que hubo diálogo, se levantó rota la posibilidad de discutir estos temas tan difíciles, o cómo hacer para discutirlos, Rodrigo. No, yo creo que no, o sea, hay un stand-by del asunto, pero creo que programas como estos ayudará al país a retomar la palabra y dejar los actos, ¿no? Nos acostumbramos a actuar, la bulla callejera y todo. Y un país desarrollado es el que primero acude a la palabra, ¿no? Ahí están en Francia con los chalecos amarillos, ya van muchos meses, y en estos días se han reactivado nuevamente. ¿Por qué? Porque la capacidad de dialogar en un momento dado fracasa. Y un buen gobierno es aquel que cuida mucho su capacidad de diálogo. Que no importa que tenga que consultar, que la manzana que cuesta hoy día 2 centavos cueste mañana 3, pero consulte, hable, comunique. Sí. Un país... ¿Una sociedad como la nuestra estará apta para eso? No. Debería ser, por supuesto, pero eso tiene que hacer el Estado. Pero ninguna sociedad, ni los franceses, si lo sientan para eliminar subsidios los franceses, claro. Mira el problema que hay. Hay en Chile, que era el ejemplo, social. Aquí en Sudamérica igual, o sea... Bueno, ahí se ve que lo que dicen, en Chile se han tomado las medidas correctas, pero ha habido ya un exceso de concentración. Y claro, eso ya es otra cosa. Están en un nivel de vida mayor, pero están endeudados. Claro, pero los chalecos amarillos la semana pasada ya se reactivaron nuevamente. Sí. Pero también ellos han cambiado su actitud ante el Estado. Y eso es lo que nosotros necesitamos en el país. Una política de perenne dialogalidad con la población. Que no asome el presidente a hablar solamente cuando está en crisis. Que se comunique, que hable mucho con el pueblo. Que no sean los discursos de cada semana que viene un poco a pontificar, a decir cosas ya dichas, de hechas, o cosas que no tienen ningún sentido. Decir que no. Dialogar es muchísimo más que presentarse en televisión y decir 4 cosas. Yo creo que dialogar no es hablar con los ministros de él, porque él y los ministros son la misma cosa. Claro, y él ha tenido la gentileza de nombrarles. Claro, entonces, que no ha hecho, que yo sepa, ningún un acto de diálogo, por ejemplo, con la gente con los indios, constantemente estar hablando, a ver qué pasa, nombrar comisiones, que vayan a estar hablando con los indígenas. Los indígenas tienen mucho que decir. Jorge, ¿el Estado de Derecho en el Ecuador está golpeado o no? ¿Está así como fracturado?
Esta cuestión del Estado de Derecho, igual que la democracia, como dicen los politólogos, es un asunto gradual. Ya. Hay momentos en que nos aproximamos más a ese ideal y otros momentos en que nos alejamos. Considero que finalmente luego de la transición ha habido pasos adelante. Ha habido pasos adelante. Hoy contamos con una Corte Constitucional de buenas credenciales. Contamos incluso con un defensor del pueblo que, para bien o para mal, está dando cuenta de independencia respecto a la función ejecutiva. Le salió lo lojano ahí. Hay que tomar en cuenta esa consideración. Antes el defensor del pueblo tenía una relación casi de sumisión respecto del poder ejecutivo. Entonces, yo creo que hay algunas reflexiones que nos pueden llevar a pensar que, si bien el Estado de Derecho ha sido erosionado, a partir de la transición con una Corte que respete los derechos, haga que la normativa sea conforme a lo que diga la Constitución, garantizando que un defensor del pueblo puede ejercer sus funciones a partir de esta idea de independencia de la función ejecutiva, que no sea una caja de resonancia de los poderes públicos, ya da cuenta de un paso adelante en esta idea de obtener independencia y de garantizar las condiciones adecuadas para que el Ecuador salga adelante. Blanco y negro, pero hay que construir. Como ha dicho Rodrigo, necesitamos dialogar, ¿no? Bueno, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos a discutir y a plantear las ideas para que la ciudadanía también tome conciencia de lo que nos pasa, ¿no? Han estado con nosotros, y a propósito, mañana en la mañana también, sobre el tema de la Corte Constitucional, y alguien nos decía, va a estar el doctor Benavides, es uno de los excelentes constitucionalistas, decano de Derecho de la UTE. Rodrigo, muchas gracias. No solo por el permanente análisis, sino también por mojarse el poncho con la opinión y escribir, ¿no? En Plan B le pueden escribir, le pueden leer a Rodrigo Tenorio. Gracias a Manavisión y a TV Color. Nos estamos encontrando el día viernes.